Vale. Bueno, pues para contestar a la pregunta de, oye, ¿hay alguna forma más rápida, digamos, o mejor dicho, ¿hay una forma de calcular la cota de error sin tener que usar directamente todo el polinomio de Taylor o al revés? Es decir, ¿hay alguna forma de saber cuántos términos debo añadirle al polinomio de Taylor para que el error sea una cierta cantidad fijada o por debajo de una cierta cantidad? Pues sí, está lo que nosotros llamamos bueno, vamos a ver, el teorema del residuo. A veces se conoce también como el resto de Lagrange. A mí me gusta. El resto de Lagrange. ¿Vale? Y dice lo siguiente. Dice, sí, existe. Esto quiere decir existe. Pongamos que existe una función que la ha derivado n más una veces. Derivada n más una veces. ¿Vale? Por lo tanto es continua. Es decir, bueno, en realidad lo que estoy diciendo es que, oye, la derivo de n más una veces y en la región donde yo voy a estudiar la función es continua, es decir, existe en el punto, no hay discontinuidades, etc., ¿no? Y existe un valor de, y aquí vamos a poner, voy a ponerla aquí, t, va, t. Creo que vosotros usáis k, pero bueno. Un valor t tal que, positivo, tal que vamos a poner aquí z. O sea, imaginemos que existe una función que yo la he derivado n más una veces, que es continua en todas esas derivadas en el punto en el cual yo voy a estudiar, y que además existe, y además resulta que hay un cierto valor t positivo, de tal forma que esta derivada n más una veces en un punto z, ahora vemos este punto z se encuentra entre a y el valor a estudiar x, ¿vale? En mi caso anterior, a era 0 y x era 0,1, ¿vale? De hecho, para cualquier z, es decir, cualquier elemento, o sea, cualquier valor que esté entre a y x, imaginaros que esa derivada coge un valor, vamos a decir el valor más alto posible, que sería ese valor t. O sea, es como lo que llamamos una cota superior, ¿vale? Es decir, que yo he cogido la función, la he derivado n más una veces, la he evaluado dentro de ese intervalo y es continua, ¿vale? Entonces yo ahora cojo ese intervalo y digo, vale, si para cualquier valor dentro de ese intervalo esa derivada no supera este valor t, ¿vale? No supera este valor t, entonces podemos decir que polinomio de Taylor, esa cota de error es menor o igual que t veces x menos a elevado a n más 1 entre n menos a n más 1 factorial. Vale, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. ¿Vale? Esta es la idea, ¿vale? Bueno, esto es un polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor. De grado n. De grado n, centrado en x igual a. Vale, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Qué estoy diciendo aquí? Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Estoy diciendo varias cosas. Lo primero que estoy diciendo es que, oye, resulta que
resulta que la cota de error, la diferencia entre la función que me da y mi polinomio de Taylor evaluado en un punto concreto, ¿vale? Para empezar estoy diciendo que es proporcional a la derivada de orden siguiente que la del polinomio de Taylor. Lo haremos ahora con el caso que hemos dado hace un momento, ¿vale? Eso una. Dos, también estoy diciendo que esta cota de error no puede superar este producto que estamos realizando aquí. Donde t, en este caso t, será la derivada calculada, la derivada n veces más 1, evaluada en un punto que está entre a y x, ¿vale? Un punto que está entre a y x. Y luego hay toda una serie de términos, que esto es, bueno, x sería el punto donde yo estoy calculando el error, a es el punto alrededor del cual yo he calculado el polinomio de Taylor, ¿vale? Y en este caso n es el número de derivadas que he hecho, ¿vale? Vale, veamos cómo sería en un caso en concreto, ¿vale? Fijaros que antes hemos hecho, y vamos a utilizar la información que teníamos antes. Hemos dicho, teníamos la función f de x, que es elevado a x, teníamos el polinomio de Taylor hasta grado 2, ¿os acordáis? Que era elevado a x, grado 2 y el 0, que nos había quedado 1, 1 medio de x, 1 más x más 1 medio de x al cuadrado, ¿no? Este es el polinomio de Taylor, ¿vale? ¿El 0 qué representa? El 0 es el alrededor de, o sea, es decir, alrededor de lo que sería x, lo que sería, ¿no? Es decir, es alrededor o en el entorno donde yo estoy desarrollando mi polinomio. Y el 0,1 es el valor de x. Claro, el 0,1 es, estas preguntas son claves, el 0,1 es el punto donde yo quiero evaluar mi función. ¿Pero eso es decisión propia o del enunciado que te lo dice todo? Esto es en realidad es interés general. Es decir, ¿por qué me puede interesar? Vale, es decir, una vez yo he hecho el polinomio de Taylor, ¿qué hago con él? ¿Qué puedo hacer con él? Pues entre otras cosas, yo puedo coger y evaluar en un punto cercano a, en este caso 0, en lugar de con la función, lo puedo dar con el polinomio. Y ver realmente cuál es el error que yo cometo. Por eso es muy importante que os preguntéis qué es a, qué es x, qué es n, todas estas cosas son clave, ¿vale? Vale, entonces ahora fijaros que nosotros hemos dicho antes que f de 0,1 menos el polinomio de Taylor del 0,1, ¿qué me había dado esto? Esto me había dado que era 7 por 10 a la menos 4, ¿verdad que era 7 por 10 a la menos 4? Sí. Vale. Pues ahora vamos a hacerlo mediante esto. O sea, ¿yo cómo he calculado esto? He cogido la función, le he dado 0,1, he cogido mi polinomio, le he dado 0,1, los he restado y me ha dado esto de aquí. Vale. Pues en lugar de hacerlo por ahí, lo que voy a utilizar es este teorema. Si os fijáis, me permite calcular esta diferencia, que es justamente aquella de allí, pero en este caso, yo solo debo calcular lo de la parte de la derecha. Si calculo de la parte de la derecha, ya he acabado, ¿vale? Vale, entonces, para calcular la parte de la derecha, lo más importante o lo que más puede costar es encontrar este valor de aquí. Que este valor de aquí es lo que podemos llamarlo como cota superior. O sea, es el valor más alto que puede coger la función derivada, ahora veremos cuántas veces, dentro de este intervalo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nos vamos a fijar en que mi polinomio de Taylor es de orden 2. Como es de orden 2, yo aquí la n vale 2. Así que lo primero que voy a hacer es calcular cuánto vale la derivada de orden 2 más 1 en un punto z. Esto es lo primero que voy a hacer, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto es derivada tercera, ¿sí? ¿La seguís hasta aquí? Sí. ¿Carlos? Si lo repites otra vez. Sí.
Fíjate que según este teorema me dice que, oye, tú has derivado tu polinomio de Taylor n veces. Sí. Entonces, la cota de error va a depender de la derivada n más 1. Pues en mi caso, mi polinomio de Taylor lo he hecho hasta grado 2, es decir, hasta la segunda derivada, pero para calcular t necesito la siguiente derivada. Por lo tanto, Es para saber si te pasas de t. Sobre todo para encontrarte. Este es mi objetivo. Te digo, vale, ¿cómo encuentro t? Pues te lo encontraré con la derivada n más 1. Vale, ¿cuál es la derivada de orden n en mi caso? De hecho, de grado 2, por lo tanto mi derivada es de grado 2. Pues ahora necesito, ese valor t va a depender de la derivada de orden siguiente. Pues el orden siguiente a 2 es 3. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso voy a calcular la derivada tercera de la función. Bueno, la derivada, acordados, de la función, en este caso f de x, ¿no? He puesto que f de x es elevado a x, la primera derivada es elevado a x y la segunda derivada es elevado a x otra vez. Pues la tercera derivada, ¿qué me va a quedar? Nuevamente elevado a x, es súper agradecida la exponencial, ¿vale? Así que en la tercera derivada es elevado a x, si en este caso lo evalúo en x es elevado a x, si lo evalúo en z es elevado a z. Hasta aquí bien. ¿Sí? Vale. ¿Qué necesito para calcular t? Pues resulta que me dice que, oye, el valor de z es un intervalo, para que os hagáis una idea. Si esto era mi situación, ¿no? En 0, ¿verdad? Este valor de z va desde a hasta hasta el valor que tú quieras. En este caso vas desde 0 hasta el 0,1, ¿no? O sea, vuestra z estaría aquí dentro, no sé si lo veis esto. ¿Sí? Es decir, aquí está el 0, aquí está el 0,1, pues yo ahora tengo que ver de 0 a 0,1, necesito ver cuánto vale la derivada en este intervalo. ¿Vale? Hay infinitos puntos entre 0 y 0,1. Infinitos puntos. Entonces, una de las cosas que puedo hacer, puedo decir, vale, esta z va desde 0 hasta 0,1. Y entonces, ahora aquí es interesante que hagáis el siguiente, el siguiente cálculo. Es decir, ¿hay algún valor dentro de este intervalo donde la exponencial se haga más grande? Es decir, si yo cojo, y esto lo podéis mirar en la calculadora perfectamente, es decir, ahora yo puedo evaluar la exponencial en 0 y la puedo evaluar en 0,1. ¿Vale? Entonces, lo que observáis es que, claro, fijaros que como la exponencial es una función creciente, pues de entrada su valor más alto que va a coger será 0,1, porque va creciendo. ¿Puedes comprobarlo? Sí. Que si lo evaluáis en 0 y lo vais en 0,1 me va a dar un valor lógico, por el gráfico, ¿no? Aquí en 0 vale 1, pero en 0,1 pues a lo mejor valdrá, qué sé yo, 1,105, 17, es decir, e elevado a 0 es 1 y e elevado a 0,1 es 1,105, ¿has dicho? Sí, 1709. Claro, entonces aquí realmente, bueno, como se acaba, es decir, como lo que yo estoy intentando decir, oye, tiene que haber este valor de t, ¿vale? Este valor de t tiene que ser, por así decirlo, tiene que ser mayor que la derivada dentro de este intervalo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo dos opciones. O me puedo quedar directamente con este valor de aquí, o incluso puedo coger un valor que esté por encima, porque claro, representa que t es el tope que puede coger. Es decir, no puede haber ningún valor
entre 0 y 0,1 que esa derivada tercera supere a dicho valor t. O sea, este valor t, por así decirlo, es un ajuste, ¿me explico? Es decir, yo puedo de alguna forma decir, vale, como no va, o sea, como e elevado a 0,1 es 1,1 bla bla bla, pues yo puedo decir, por ejemplo, puedo decir que t podría valer, por ejemplo, 1,11 o 1,2. ¿Por qué? Porque sé que mi derivada no superará este valor. No supera este valor. Entonces, aquí muchas veces, incluso se dice, mira, la exponencial entre, pues mira, si yo lo hago entre 0 y 1, por ejemplo, he elevado a 1, 2,7 sí que podría poner 3, pero eso esto es poner demasiado a tope, así que yo de entrada podría decir perfectamente que la derivada tercera de z es menor o igual que 1,2, por ejemplo. Fijaros que yo aquí, si yo pongo 1,1, realmente elevado a 0,1 es mayor que este valor aquí, por lo tanto no sería cierto. Entonces yo puedo coger 1,11, ¿vale? Es decir, todo irá en función de qué pasa aquí dentro. ¿Vale? ¿Captáis un poco la idea? Pero 1,2 es más grande que 1,1. Por eso, este será el valor de t. 1,1 es A. Claro, esto de aquí, ¿cuál es el valor máximo que coge la derivada tercera de 0 a 0,1? Pues eso es 1,1. Pero aquí en Z, ahí 1,2 es nuestra Z, ¿no? Tu Z iría desde 0 hasta 0,1. Todos los valores comprendidos entre el punto donde tú estás centrado y el punto donde tú estás calculando el error. Pero la exponencial de... O sea, si yo quiero buscar la exponencial para que me dé 1,2, me va a salir más grande que 0,1, ¿no? Sí, pero entonces ya no estás dentro del intervalo. Lo puedes comprobar, ya no estás dentro del intervalo de 0 a 0,1. Por eso te digo, ¿por qué ponemos 1,2? Porque, o sea, fíjate que este valor de aquí es como una referencia. O sea, es un tope, ¿no? O sea, es como decir, por ejemplo, qué sé yo, pues, por ejemplo, ¿no? Mira, f de la derivada tercera en 0, sabemos que es 1, y la derivada tercera en 0,1 sabemos que es 1,10517, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero, es decir, si yo de alguna forma estoy buscando un valor, o mejor dicho, estoy buscando el valor más alto que puede coger la derivada tercera, si yo me quedo, como aquí hay infinitos decimales, me interesa muchas veces no quedarme un poco por encima. Es decir, por ejemplo, ¿qué podemos poner aquí? Aquí puedo poner, claro, puedo poner 1,1017, pero en realidad, como aquí hay muchos términos, siempre podría ser que este valor de aquí superara este valor que estoy poniendo aquí. ¿Me captáis un poco? O sea, entonces aquí podrías haber puesto 1,2 o puedes poner 1,11 o puedes poner, si quieres, pues 1,109, ¿me explico? Pero la idea es que el valor que pongas aquí tiene que, o dicho de otra forma, la función, la derivada no puede superar dicho valor dentro de ese intervalo. ¿Vale? ¿Captáis un poco la idea? Entonces yo he puesto el 1,2, pero incluso muchas veces se puede poner un valor que esté un poco por encima o que esté un poquito más ajustado. Pero tened en cuenta que, claro, si ponéis este valor de aquí, el siguiente decimal ya mejorará que esto sea... que ya no es una cota superior, sino realmente lo acaba de superar. ¿Sí? Un poco... Esta es la parte que quizá cuesta un poco más, aunque hay algunos casos en los que, según que funcione, sabemos que tienen un valor máximo, pues cogemos ese valor máximo y ya hemos acabado. ¿Vale? Entonces... Cogiendo, por ejemplo, este valor de aquí, porque en realidad este valor de t es, claro, hay muchos valores que yo puedo coger, ¿vale? Pero por eso es importante que sobre todo os aseguréis de que esta derivada no supere dicho valor, ¿vale? No supere dicho valor. Al final, o sea, no importa tanto el valor que cojamos, porque lo que me importa aquí es el orden. Es el orden, ¿vale? Es decir, me interesa si esto no será menor que 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, pero los numeritos no es tan importante, ¿no?
Vale, entonces ahora directamente, pues fijaros que con esto de aquí ya puedo decir, por ejemplo, que t puede coger este valor. Porque lo que estoy poniendo es cierto, es totalmente cierto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo me quedaría eso finalmente? Pues mira, calcular aquí, ¿vale? Es decir, finalmente, f de 0.1 menos el polinomio de Taylor de orden 2, bueno, aquí lo ponemos todo, con el grado x de orden 2, centrado en el 0, en el 0.1, aquí en realidad esto ya podemos poner directamente 0.1. Pues esto tiene que ser menor o igual, pues fijaros, hemos dicho que era 1.2, ¿no? Vale. Por ejemplo, ¿qué sería x? X es 0.1. ¿Qué es a? 0. ¿Me captáis? ¿Sí? ¿Qué sería n? N, como es el orden del polinomio de Taylor, que era de grado 2, pues son 2 más 1, que será 3, dividido entre 3 factorial, ¿no? Vale, pues ahora fijaros que esta cota de error se resume en calcular este número de aquí, este término de aquí, ¿vale? Y le podéis dar aquí valores, darle valores a ver qué nos da esto. Es cuando me la juego. O sea, 0,1 al cubo entre 3 factorial por 1.2. Es 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a menos 4. Vale, entonces fijaros que lo bueno que tenemos, o sea, lo bueno que acabamos de hacer aquí ahora, fijaros que este de aquí es un poquito más alto, ¿vale? Pero lo que me interesa es esto de aquí. Hemos clavado el orden. O sea, el 10 a menos 4 este término aquí sí que puede variar, este número puede variar perfectamente, pero el orden es lo importante. O sea, fijaros que nosotros ya hemos dicho que la cota de error debería ser menor que 10 a la menos 3. Pues bien, tanto para uno como para otro, hemos clavado el orden del error. Que aquí hay un 7, que aquí haya un 2, bueno, puede ser perfectamente, porque aquí a lo mejor t puede haber cogido 1,11, entonces me hubiera quedado un poquito más pequeño, aunque si os fijáis, esto de aquí es más preciso que esto de aquí. ¿Veis lo que vamos a hacer? O sea, ¿veis que con cuál de los dos nos quedamos? Yo me quedo realmente, o sea, me interesa, fijaros que este teorema de aquí me acaba de dar un error más pequeño que utilizando directamente la definición. Claro, este sería 1,1051 y 5, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si haces 2 menos este. Pero, fijaros, o sea, si yo hago, por ejemplo, si aquí en lugar de 1,2 hubiera cogido 1,11, por ejemplo, o si queréis 1,106, lo único que hubiera hecho es que este término de aquí hubiera sido más pequeño. En lugar de un 2, tendría que un número más pequeño. Pero claro, este término es más pequeño. Por lo tanto, este término aquí le daría más pequeño. Pero el 10 a la menos 4 no me cambiaría. ¿Sí? Sería más pequeño. Pero fijaros que acabamos de calcular la misma cota de error, pero he cometido un menos error calculando la cota por aquí que no calculándola por aquí. El orden es el mismo, pero aquí hay menos error que aquí. Aquí hay menos error que aquí. Entonces, lo único que os tenéis que fijar un poco es en hacer bien las derivadas. Esto es fundamental. Si aquí os equivocáis en la derivada, claro, puede ser un poco jodido porque, claro, bueno, en el caso de la exponencial es todo el rato la misma, pero fijaros que, y esto es importantísimo, si vosotros tenéis, pongamos que es experimento, f de z, al derivarla, la habéis derivado n veces,
n más una veces, intento imaginar que os queda la z arriba, o os queda la z abajo. Es yo. Lo invento, ¿no? Claro, ¿por qué es importante? Porque fijaros que, claro, yo mi z, que esté arriba o que esté abajo, hará que yo de alguna forma cuando coja este intervalo, fijaros, si la z está arriba, en este caso que es una función creciente, mi valor máximo que puede coger esa función, esa derivada en el extremo, será el valor más grande posible, ¿no? Pero si la tengo abajo, es al revés. Cuanto más pequeño sea, en este caso el cociente será más grande. ¿Captáis la idea? Es decir, que uno no puede coger siempre el mecanismo de decir, no, pues el más grande será el que coja el valor más grande. No. Todo va a depender de cómo me queda derivada. ¿Vale? Entonces, ojo con esta parte. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Ha quedado un poco clara la idea de todo esto? Es decir, cuando calculemos t se trata de dar, vamos a decir, el valor máximo que puede coger esto. Pero incluso yo tengo que estar seguro de que esto, o sea, de que esta derivada no puede superar el valor que yo he cogido. Pues por eso en muchos casos yo aquí pues ajusto tanto como quiero. Cuanto más ajuste, más preciso será aquí. Pero al final va a depender del orden, no va a depender del valor multiplicado por dicho orden. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Sofía? No. ¿Carlos? ¿Todo bien? Guay, de puta madre. Vale, pues sí, porque esto es... Mira, vamos a hacer un ejercicio ahora interesantísimo para que veáis un poco ahora digamos, el otro punto importante. Ahora ya hemos hecho de una función, hemos calculado su polinomio de Taylor y hemos calculado el error que cometemos. Vale, ahora al revés. A partir del error vamos a calcular dicho polinomio de Taylor. ¿Vale? Bueno. Es que esta parte siempre cuesta y, hostia, yo llevo tiempo y tal viendo que siempre cuesta y nunca queda del todo claro. Y yo creo que poco a poco lo voy consiguiendo porque es realmente un poco un quebradero de cabeza, ¿eh? Pero por eso es importante que tengáis claro Te voy a parar un momento y así hacemos un ejercicio así separado.